Para el video del día de hoy vamos a hablar un poco de nuestra metodología, el por qué hacemos las cosas y vamos a ver toda una semana de entrenamiento que realizamos en el club. La secuencia de entrenamientos de esta semana inicia con este primer ejercicio en el cual se divide el grupo en dos. El primer corte es un corte en diagonal adelante, se pide que se cruce entre las filas con el objetivo de trabajar aspectos de espacio-temporalidad. Posterior a esto, se resetea el juego con los manejadores y estos mismos manejadores devuelven el disco a sus cortadores. Apenas se finaliza el ejercicio, cada uno pasa a la fila contraria y se mantiene la secuencia hasta cumplir el objetivo planteado. Para esta semana se plantea el objetivo de completar 120 secuencias. Deben ser 60 de forma consecutiva por el for y 60 consecutivas por el back. Cada secuencia consta de 3 lanzamientos. El primer lanzamiento que viene en diagonal, el segundo lanzamiento que es el reset al manejador y posterior a esto el tercer lanzamiento que es la devolución del disco al cortador. Es decir que para cumplir nuestro objetivo debemos realizar 180 pases por el forehand sin dejarlo caer y 180 pases por el back sin dejar caer el disco. Esta secuencia tiene dos reglas puntuales. La primera regla es que el disco solamente se puede recepcionar a 2 manos. Si el disco se recepciona a una mano, esa recepción no es válida para el conteo, pero no reinicia el conteo. Y la segunda regla es que todo disco que se ha caído va a reiniciar el conteo. Es decir que si vamos 90 pases por el forehand y se cae el disco, volvemos a iniciar desde cero. Si vamos 160 pases por el back y se nos cae el disco, volvemos a iniciar desde cero hasta que lleguemos a los 180 del forehand. Eso sería como un checkpoint y posterior a eso iniciamos con los 180 del back. La metodología que generalmente utilizamos es el fortalecimiento de nuestra técnica por medio de objetivos, aunque muchas veces se vuelve un poco tedioso porque es complicado lograr los objetivos. No vamos a avanzar hasta que completemos o 30 pases sin que se caigan o 40 pases sin que se caigan y así sucesivamente. Si alguno de nuestros jugadores comete un error, todos debemos empezar porque somos un equipo. Para el día sábado, debido a que no se completó el objetivo el día miércoles, posterior al calentamiento, iniciamos nuevamente a trabajar por el objetivo que se había planteado, que eran las 120 secuencias consecutivas, 60 de forehand y 60 de back. Apenas se completó los objetivos, pasamos al siguiente ejercicio. Ya cumplido el primer ejercicio, el segundo ejercicio de la secuencia consiste en complementarlo con una finalización al largo. Esto quiere decir que el primer ejercicio se mantiene en cuanto a las diagonales, el reset, el give and go que se marca entre los dos jugadores y se finaliza en largo. Para este segundo ejercicio se plantea el objetivo de completar 50 secuencias en total. Estas secuencias no deberían ser consecutivas, sino podían ser una secuencia completada, una no completada, etcétera, etcétera. Cada secuencia constaba de los primeros pases más la finalización del largo dentro de la zona de gol. Si el disco no se recepcionaba dentro de la zona de gol, no se contaba como una secuencia válida, al igual de si no se recibía con las 2 manos. Posterior a esto se añade la regla de que los manejadores, es decir los que lanzan el disco el primer pase inicial, no podían ir a buscar el largo. Los que buscaban el largo tendrían que ser los cortadores. Si el manejador iba al largo, no se contaba como una secuencia válida. Esta nueva regla claramente nos iba a servir para aplicarla en los próximos ejercicios que venían si se cumplía el objetivo. Bueno, parte fundamental de la esencia de nuestros entrenamientos es que buscamos que los chicos tengan diferentes experiencias y esto lo logramos al tener 3 entrenadores. Cada entrenador con su metodología
pero lo más importante es que todos vamos hacia el mismo objetivo. Esto es fundamental para poder direccionar nuestros entrenamientos. También es importante que en nuestros entrenamientos al mes tenemos una semana para cada entrenador y la última semana la utilizamos para generar espacios de competencia, ya sea cuadrangulares, partidos amistosos o competencia entre nosotros mismos. Como es de costumbre, uno de los 3 días de entrenamiento realizamos el 25X. En este momento ya estamos realizando 19 metros, la mayoría del club. Sin embargo, pues aún se generan algunas adaptaciones en algunos jugadores. El tercer ejercicio es la puesta en práctica de lo aprendido en los ejercicios anteriores. Los movimientos siguen siendo exactamente los mismos, la diferencia es que ahora tienen una marca. El movimiento va en una diagonal adelante al cortador, donde se le hace el pase, se resetea con el manejador, si entre ellos dos se puede, se van en un give and go, si no, se finaliza la secuencia con un largo a la zona de gol. Cabe aclarar que si los objetivos de los ejercicios anteriores se hubieran realizado en el menor tiempo posible, la finalización y el complemento de estos ejercicios, como es este tercer ejercicio, lo hubiéramos podido realizar con mayor tiempo y se le hubiera dado una mayor prioridad. Sin embargo, pues a nivel de club buscamos siempre que se trabaje muy bien la técnica, que se cumplan estos objetivos para así poder pasar a la etapa de finalización, ya que de nada nos sirve de que nuestros jugadores tengan unas marcas si no entienden cuál es el trabajo y si no se mentalizan a realizarlo de la forma correcta.